Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Estamos aquí en tu programa El arte de ser padres y como cada lunes estamos pues con mucho frío, Ani. Bueno, yo tengo mucho frío, pero muy contenta, muy animada, esperando seguir trabajando esta semana, pues en todo lo que buscamos crecer como padres y como parejas. Y el día de hoy creo que tenemos un tema que sí o sí tenemos que trabajar con él, porque muchas veces no nos damos cuenta qué es lo que nos une y qué es lo que nos separa del otro. Vamos a hablar de este tema, vamos a hablar un poco de esta conexión o este apego que nos une y cómo nos une y cómo nos separa. Y creo que va a ser un tema que va a dejar a todas las personas que vivimos en pareja pensando y analizando las situaciones. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Mariana, cómo te encuentras? Ya me dices que con un poco de frío, pues sí, ya estamos en diciembre, ya el tiempo cambia, pero creo que algo muy importante es que nosotros tengamos como esa actitud ante esos cambios y irnos adaptando, como aquí en Guadalajara continuamente tenemos un clima muy bonito, con mucho calor, pues sí, no estamos muy acostumbrados al frío y eso sí nos impacta un poquito en esta temporada, ¿no? Pero fíjate, Mariana, este tema es algo básico en una relación, el poder identificar qué es lo que hemos ido construyendo juntos y cómo lo hemos ido construyendo y qué nos está uniendo o qué nos está separando, ¿no? Yo creo que hoy en día cuesta un poquito de más trabajo construir relaciones porque vivimos en familias en donde en la mayoría de los casos son pocos miembros los que forman esa familia, entonces nos acostumbramos a tener nuestros propios espacios y nos cuesta mucho trabajo compartir la vida con otro, ¿no? Entonces, eso de alguna manera nos pone un poquito las cosas más complicadas y creo que algo muy importante es poder identificar qué tanto estoy yo compartiendo la vida con los demás y qué tanto tomo en cuenta a los demás, porque en la relación de pareja ya no es un yo, sino, ni tampoco es un tú, sino es un nosotros, ¿no? Yo creo que de ahí parte muchas veces el problema. Y fíjate que lo que vamos a hablar a mí me parece como lo más profundo de los vínculos, no solo con la pareja. O sea, realmente esto lo puedes analizar con tus hijos, esto lo puedes analizar con las personas que están alrededor de ti. ¿Qué nos une y qué nos separa? Porque esto habla del vínculo básico que es el apego. Al último, el ser humano para tener sentido de vida de verdad es súper importante esta parte de conectar, unirnos con los demás, ¿no? O sea, nadie puede estar en esta postura evitativa de decir yo puedo ser feliz sin nadie, porque eso no es cierto. Ujú. Pero también, Ani, qué importante se me hace también de repente saber separarnos de los demás, ¿no? En el sentido de poder mantener nuestra individualidad, de conocernos, de no convertirnos en la otra persona, en la expectativa de la otra persona. Entonces, creo que como matrimonio y como pareja es muy complejo y lo tienen que saber desde las adolescentes hasta ya parejas que llevan mucho tiempo. Poder identificar cómo me uno al otro, qué cosas me ayudan
a sentirme conectado con el otro. Hemos visto toda esta información de los lenguajes del amor, de cómo yo expreso mi afectividad, ¿no? Por ejemplo, he visto que muchos hombres, la sexualidad es una forma de conectar, de permitirse ser vulnerables, de sentir más cerca a la otra persona, ¿no? Y muchas mujeres necesitan también la parte de la presencia, el lenguaje, ajá, entonces creo que es algo muy interesante. Y también veo cómo entre hombres y mujeres crecemos en mundos tan distintos. Yo que ahora tengo hombres y que de repente crecí con puras mujeres, me doy cuenta que son mundos muy distintos que después, Ani, nos cuesta mucho trabajo unirnos y separarnos en esta pareja, tratando de comprender al otro cuando crecí en mundos distintos, cuando ni siquiera comprendí qué significaba cómo piensa la otra persona y cómo siente los hombres o cómo sienten las mujeres. Entonces, creo que va a ser un tema muy interesante. Muchas gracias a todas las personas que se van uniendo a la transmisión. Escríbenos, salúdenos, díganos desde dónde nos están escribiendo y también platícanos, coméntenos cómo estos puntos que vamos a tocar de lo que nos separa y lo que nos une, cómo ha impactado en su vida, en sus relaciones, con sus parejas, con sus hijos. Si ustedes identifican que estas pautas de las que vamos a estar hablando, estas situaciones, estas realidades, también impactan en sus relaciones, porque creo que si todos empezamos a conectar con eso va a ser mucho más fácil y enriquecedor el tema, ¿no? Entonces, justo vamos a hablar de esto, Ani, vamos a entrarle a este punto y bueno, vamos a iniciar. ¿Qué es lo primero que nos separa, no? Vamos a hablar de lo que nos separa. Fíjate que me quedé pensando con este tema, Ani, que muchas veces ni siquiera ni lo identificamos y justo ahorita acabo de terminar una sesión de terapia donde la persona me decía, el hombre me decía, es que nunca nos dimos cuenta cómo esto estaba yéndose en picada. Ajá. Nunca nos sentamos, nunca lo hablamos, o sea, dejamos que se destruyera, ¿no? Y en muchas ocasiones yo les digo a las parejas, sobre todo que han vivido infidelidades o situaciones muy complejas, les digo, es que tu relación anterior ya murió, ya no existe, ajá, ya es inexistente y a veces les parece muy fuerte, pero es que se tiene que construir una nueva relación. Ujú. Entonces, justo creo que a veces no nos damos cuenta cómo nos empezamos a separar y sí nos damos cuenta porque nos duele. Y es cuando nos enojamos, es cuando nos entristecemos, nos deprimimos o nos enojamos, pero no hacemos nada. Ajá. Pero nada más nos enojamos con el otro, ¿no? Solo lo expresamos, pero muy pocas veces lo nombramos, ¿no? ¿Cuántas veces era mejor decir, estoy a punto de no poder con esto? Ujú. Estoy a punto que ir a buscar otra persona y entonces buscar esa compensar ese dolor en otra persona donde terminamos hiriéndonos mucho más. Y qué importante es cuando uno construye esos cimientos básicos en una relación que te van a ayudar a soportar esos cambios que vas cruzando en el transitar de los años de la vida, ¿no? Cuando uno desde que inicia una relación construye buenos cimientos, esos cimientos te van a ayudar a mantener el edificio firme, ¿no? El problema es cuando no se construyen esos cimientos, de qué está realmente sujeto tu vida matrimonial, ¿no? Si tienes realmente a Dios como centro y como capitán del barco, o si lo guardaste en el closet, lo metiste en un cajón, ¿no? Nada más te acompañó el día de la boda porque decidiste casarte por la iglesia, pero ya después de eso se te olvidó, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros primero podamos analizar cuáles fueron esos cimientos que le pusimos a nuestra relación y por otro lado, analizar cuáles fueron las expectativas, ¿no? Porque fíjate, muchas veces como niños, por lo que comentas ahorita, y bueno, a mí me gustaría empezar con el primer punto que vale la pena que cada uno de nosotros analicemos cómo vivimos en el día a día, porque el ritmo acelerado de vida que llevamos cada uno de nosotros muchas veces puede ser algo que nos separe. Ese es el primer punto, ¿no? Ujú. Ese sería el primer punto. ¿Y por qué te lo menciono? Por esto que te estaba comentando.
Como papás, vivimos continuamente en un ritmo que no nos damos cuenta en qué momento despertamos y en qué momento se acabó el día, ¿no? Y entonces también como hijos llegamos a sentirnos muy abandonados, ¿no? Entonces, en el momento en que conocemos a alguien que coincide con nosotros y que le importamos o que nos dedica tiempo, construimos expectativas muy altas y en esas expectativas es tú me vas a hacer feliz Ujú. o yo voy a ser feliz contigo, ¿no? Entonces esas expectativas se vuelven, por un lado, muy altas y por otro lado, muy fuera de la realidad, porque también construimos esa fantasía de alguien que me vino a rescatar, ¿no? Llegó el príncipe azul y me vino a rescatar. Entonces yo necesito sentir que tú en cada momento me estés rescatando, porque esa fue mi expectativa, Y yo ¿no? creo que esto pasa a los dos. Yo me declaro culpable del ritmo acelerado de vida, ¿no? Definitivamente. ¿Por qué? Y con mis hijos y con mi pareja, definitivamente. ¿Por qué? Porque hay también tanto uno, tanta presión externa. Ujú, de todo lo que debes de hacer, que si del disfraz de Navidad, que si del cumpleaños de no sé quién, o sea, toda esta presión externa de todo lo que tenemos que hacer, y esa presión interna también de no poder poner límites o no pedir ayuda, o sea, para mí serían estas dos, que entonces nos meten este ritmo de que no tenemos tiempo para nada, o sea, las parejas, mientras están sacando la situación económica, ¿no? Y sacando toda la carga mental, porque tiene un nombre eso, la carga mental de todo lo que tienes que hacer, que si están limpios los uniformes, que si hay comida, que si esto, que si el disfraz, que si el cumpleaños de no sé quién, que si la cartita, que si la posada, que si... O sea, llega un punto donde de verdad, o sea, no puedes más. Ujú. Entonces yo creo que el ritmo acelerado de vida, Ani, es uno de los factores que más impacta en las parejas, porque nos lleva a nivel de estrés, a un nivel de estrés en el que no podemos unirnos. Ujú. O sea, estamos tan agotados que lo único que queremos es dormir, ¿no? Descansar, poder dormir bien, poder comer bien, poder alguna cosa bien. Y creo que tenemos que ponerle freno a este ritmo acelerado. Fíjate justo lo que pasó en la pandemia. En la pandemia las personas dejaron de pasar 2 horas en el coche y se dieron cuenta del cambio de la calidad de vida que eso significaba. Y entonces dijeron, yo no vuelvo a un trabajo que me quite el tiempo con mi hijo, que me quite 2 o 3 horas en el tráfico mientras puedo estar aquí disfrutando eso con mi familia. Eso sí tiene valor. Fíjate que ahí empezamos en la pandemia a darnos cuenta que era lo que tenía valor, desde la salud, desde el tiempo de calidad con nuestra gente, o sea, ahí nos dimos cuenta, ¿no? Entonces, número uno, a ver, platícanos, ¿cómo a ti te impacta en tus relaciones con tus hijos o con tu pareja el ritmo acelerado? Por eso yo digo, ya freno esta Navidad, quiero poner freno a todo esto y poder disfrutar con la familia los días lentos, ¿no? Los días donde tienes que preguntarte qué se me antoja, qué se nos antoja, qué hacemos, a qué jugamos. O sea, yo creo que perdemos esta parte de la infancia, ¿no? Esta manera como muy suelta, como muy auténtica de ser y estamos planeando y planeando y planeando y no nos deja eso vivir en el presente, ni siempre estamos planeando el futuro y estamos, yo siempre digo, ni estás allá ni estás aquí, estás como en el limbo, ¿no? Como en un lugar ahí que ni es el presente ni es el futuro, entonces tenemos que trabajar eso porque definitivamente yo creo que eso nos impacta muchísimo, Ani. Y fíjate, Mariana, que últimamente me he dado cuenta que este ritmo acelerado nos hace tener que ser más organizados y planear mejor nuestros tiempos, saber poner límites a ciertas actividades en donde ya no podemos, ¿no? Qué pena, pero esta semana no tengo tiempo para poder apoyarte en esto, ¿no? Y por otro lado, también comprender cómo lo viven nuestros esposos en ese estrés del día a día, del trabajo, de las demandas, de la presión, de la situación social y económica del país, porque todo eso pues impacta en ellos y también nos hace tanto a nosotros como mujeres como a ellos estar en un estado emocional como muy sensible y también como muy poco tolerantes. Entonces eso también nos hace reaccionar muchas veces
de una forma inadecuada con los hijos, con la esposa, con el esposo, y nos acaba desuniendo, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, sí es importante que podamos analizar cómo estamos viviendo el día a día y cómo nos impacta este ritmo en el que vivimos, ¿no? Muy bien. Número dos, la incomprensión de las diferencias de nuestra naturaleza. Darnos cuenta que no funcionamos igual y que crecimos. O sea, yo diría, por una parte orgánica la situación, o sea, que fisiológicamente somos distintos porque tenemos distintas funciones también dentro de la naturaleza. Y y también, Ani, el cómo crecimos de manera diferente, porque de verdad que les digo, es que ahora que tengo niños, yo veo a los niños, mi hijo tiene 8 años, veo a los niños de 8 años felices, o sea, en el sentido de jugando, todo el tiempo jugando, pensando en jugar, todo jugando, jugando, jugando. Y veo a las niñas pensando en qué quieren ser de grandes, ¿no? Enfocándose en qué quieren ser de grandes, pensando en casarse, pensando en tener hijos, pensando en... Entonces son mundos tan diferentes que de verdad las niñas piensan que los niños también están pensando en eso cuando no. Ujú. Y los niños tampoco saben que las niñas están pensando en eso. Ujú. Entonces, creo que tenemos que comprender esas diferencias, ¿no? De repente las mujeres podemos, y los hombres sensibles también, pero las mujeres podemos ser muy profundas, pero podemos quedarnos en esa profundidad y ahogarnos en esa profundidad. ¿Qué significa eso? Que eres muy profunda, quieres encontrar la raíz de las cosas, te gusta, te interesa saber el por qué, pero si no sabes salir a la superficie, a respirar, a disfrutar, ¿no? A fluir, a disfrutar lo que hay, entonces te quedas en esa profundidad y te puedes ahogar ahí. Ujú. Entonces, qué importante, yo digo que siempre elegimos, nuestro niño interior elige a nuestra pareja, ¿no? Para trabajar varias cosas. Entonces, generalmente una persona que es muy profunda, tal vez va a elegir a alguien que no es tan profundo, que es más práctico, ¿no? Que resuelve más rápidamente, que no se va hasta el fondo. Y creo que esa es una manera de ir aprendiendo a que te guste la profundidad, pero salir a respirar a la superficie. Entonces, esta parte de entender que somos distintos, inclusive ni siquiera hombres y mujeres, en general. Exactamente, cada uno tenemos una visión de la vida, a cada quien nos preocupan cosas diferentes y en el fondo, pues yo creo que algo que de alguna manera nos complica es ese poco entendimiento de estas diferencias y de que muchas veces estamos muy centrados en nosotros mismos, ¿no? Entonces me preocupo por lo mío, pero no me preocupa lo que puede estar viviendo el otro, Ujú. ¿no? Entonces, qué importante es prestar atención a lo que le está pasando realmente en este momento a mi pareja, ¿no? Entonces esta parte de decir, ay, eres mujer, eres una dramática, o, ajá, o eres hombre, eres un tal por cual, o sea, no, yo creo que hay que romper todas estas generalidades y mejor entender a la otra persona, a quien tienes al lado, cómo es, ¿no? ¿Qué es importante para esta persona? ¿Cómo funciona? ¿Qué es importante? Y también, Ani, recuerdo que estaba platicando con alguien donde le decía muchas veces nos damos cuenta cuál es la vulnerabilidad de nuestra pareja y entonces ahí tocamos, ahí tocamos, ahí tocamos. Es que ves, todo se te olvida. Es que ves, no sé, te enojas fácilmente. Es que ves, ¿no? Como tocando ahí la llaga, ¿no? En ese sentido, se supone, y eso me queda muy claro, para que el otro vea. Ajá. Y Ujú. también porque el otro no puede decir sí lo veo. Ujú. O sea, entonces te quedas enfrascado en una situación donde yo te tengo que enseñar lo terrible que es tu hermana, ¿no? Y entonces, y el otro lo que hace es voy a defender la capa y espada, en vez de decir, bueno, sí, tiene un carácter complejo, pero ¿cómo le hacemos para poder llevarnos bien con ella, ¿no? Y que en el momento en que yo digo, sí lo reconozco, en ese momento la otra persona deja de tocarlo, deja de enseñármelo, ¿no? Entonces, qué importante es no tocar esto, Ani, sino hacernos responsables cada uno de poder aceptar eso. Tal vez tu pareja no te está diciendo, vamos, no quiero volverla a ver en toda mi vida, pero tal vez está diciendo, solo necesito que valides lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy sintiendo. Y pareciera que no nos enseñan eso, ¿por qué? Porque desde pequeños llegamos con nuestro, nos caemos y ya no pasó nada.
¿no? O sea, no se vale validar tu dolor, ni mucho menos, aquí no pasa nada y síguele. O incluso te voy a dar una buena para que tengas por qué llorar. O sea, es amenazante esta parte. Entonces, desde ahí nunca aprendemos a decir, pues es cierto que sí, mi familia tiene situaciones complejas, o es cierto yo, esta es mi sombra y la conoces, ¿no? Esta es mi sombra, sí, se me olvida todo, sí tengo déficit de atención, sí tengo problemas con el alcohol, sí, lo que sea, pero asumirlo. Qué importante es desde niños. Yo digo, desde niños asúmelo, ¿no? Yo veo que a mis dos hijos les cuesta trabajo de repente tan chiquitos, pero asumir, y cada quien hace, se lleva como de una forma diferente el asumir. Uno se entristece y se siente culpable, el otro se enoja, ¿no? Es como, ¿por qué tengo que asumir esto? Pero ahí está nuestro trabajo, de decirle, ni te sientas culpable, todos nos equivocamos, ni te enojes, es acepta el error. Es el reconocer, ¿no? Reconocer lo que está pasando y tratar de sobrellevarlo. Bueno, el otro punto que también nos separa hoy en día, Mariana, es la falta de comunicación. Y como empezamos con el punto uno del el nivel y la forma como vivimos en el día a día, pues no tenemos tiempo para comunicarnos, ¿no? Y el tiempo que estamos juntos, pues estamos metidos en el celular, nos estamos enterando más de lo que pasa con personas que están a distancia de nosotros que con las que están más cercanas, ¿no? Y vamos perdiendo esa habilidad de comunicarnos, ¿no? Entonces, de repente nos cuesta mucho trabajo coincidir en ese momento en donde podamos realmente hablar de lo nuestro, ¿no? De cómo me siento, de cómo te siento y cómo esto nos está de alguna manera, complicando la vida o cada vez nos hace sentirnos más abandonados o más lejanos de la relación, ¿no? Y fíjate que esto es muy importante porque no, ahora con la nueva tecnología todo es muy visual y no nos damos cuenta de la importancia de las palabras y el lenguaje. En el proceso terapéutico lo que vamos poniendo mucha atención como en el análisis es a las palabras. Ajá, porque entonces en las palabras después viene todo el contenido y no te das cuenta, es a nivel inconsciente cuando dices, ¿y esto? ¿Por qué se dijo de esa forma, no? Entonces, creo que no nos damos cuenta y vivimos la vida en imágenes y nos cuesta trabajo decir, a ver, te sientes frustrado o impotente. Porque son dos cosas y se tienen que hacer diferentes procesos para poder salir de esa emoción. Ujú. O aprender a lidiar esa emoción, ¿no? Y lo que muchas veces no hacemos es, no tenemos esta capacidad metacognitiva de darme cuenta qué es lo que pienso o darme cuenta qué es lo que siento, sino nada más vamos sintiéndolo sin poniéndole un nombre. Entonces, esta parte de para poder comunicar, yo necesito entenderme. Yo necesito decir lo que yo siento es esto, porque muchas veces ante la palabra, hasta esta pregunta tan sencilla que hacemos en el consultorio, ¿qué necesitas? No hay respuesta. No hay respuesta. ¿Qué necesito? No sé. Ok, ¿cómo venimos un proceso terapéutico sin saber qué necesitamos? O Claro. te contesta, necesito ser feliz. Ujú, ujú, ujú. Claro, pero esto nos habla de por qué llegan los adolescentes y no saben ni contestar qué me gusta, qué te gusta, qué música te gusta, o sea, no trabajamos en eso. Entonces, qué importante para poder comunicar es entender qué es lo que quiero comunicar. Porque yo me he dado cuenta ni que vengo y te digo todo lo malo de él, ¿no? O todo lo malo de ella y no traía un objetivo realmente, yo me venía a quejar, no venía a exponer un punto. Ujú. O mi punto que quería exponer está abajo de todo eso y pues ya ni siquiera se ve lo que realmente quería decir. Lo tenemos que rescatar de hasta allá abajo para poder enseñarlo. Ujú. Entonces definitivamente la parte de la comunicación es algo que nos separa. Si no nos podemos comunicar, no conectamos, ¿no? Al último todo es comunicación. Ujú. Otra parte que nos separa ni es el deseo de dominar al otro, ¿no? El control. O sea, el control, el querer que el otro cumpla tu expectativa, el no respetar a la otra persona como es, el no darte cuenta que es otra persona, ajá, que no viene a hacerte feliz, ¿no? ¿Quién me decía? Alguien hablaba de alguien que le decía,
no me acuerdo si era como, no me gusta lo que traes puesto o a mí me gustaría eso que traes puesto, ¿no? O sea, esto deberías vestirte de esta manera, ¿no? Deberías vestirte de esta manera. Entonces es una concepción de creer que el otro tiene que hacer algo para que a mí me guste. Ajá. Es como si Ujú. que esta parte de este control, de esta dominación, de que yo entonces tengo que elegir la ropa que a ti te gusta. Ajá. O sea, yo soy para ti. Imagínate qué grave esta parte. Entonces, creo que esto de dominar al otro, Ani, pasa en hombres y en mujeres de diferente manera, pero pasa porque pasa, ¿no? Esto tiene que ver con que uno tiene una personalidad seguramente mucho más intensa que el otro y entonces tiende a dominar. Y lo que he visto a través de redes sociales y todo en hombres y en mujeres es lo complicado es cuando si yo tengo una personalidad más fuerte es abusar de esa personalidad. Ajá. Es no respetar, no dar espacios, no ver al otro. Ahí vale la pena analizar qué tan controladores somos, ¿sí? Porque cuando eh, nosotros vivimos en un ambiente familiar en donde vemos que mamá controla todo lo de nosotros y nos dice qué nos tenemos que poner, a dónde vamos a ir, qué tenemos que hacer, qué vamos a desayunar, y poco nos pregunta qué queremos, pues nos volvemos nosotros también muy controladores, ¿no? Entonces ahora queremos controlarle la vida al otro y dominar en todo sentido al otro. Y de la mano de este viene también otro factor que llega a desunirnos, que es ese sentimiento de propiedad del otro, ¿no? Cuando nos casamos, sentimos que ya el otro es de nuestra propiedad, ¿no? Entonces empezamos a tener actitudes de querer dominar a dónde va, a dónde no va, con quién sí puede salir, con quién no puede salir. Entonces no nos damos cuenta que ya somos dos adultos, que tenemos que actuar como adultos y que tenemos que respetar mutuamente, de respetarnos mutuamente y respetar principalmente las decisiones del otro, ¿no? Creo que el sentimiento de propiedad, Dani, es de las cosas que más separa a las personas, porque creo que el sentimiento de propiedad hace que dejes de cuidar. Ujú. O sea, ya no Ujú. cuidas lo que dices, ya no cuidas a la otra persona, ya no cuidas ese tiempo, ya no pones atención en ese tiempo, en esa persona, en ese tiempo, en ese vínculo. El sentimiento de propiedad hace que creas que es permanente, que siempre va a estar ahí, que es permanente, que siempre te va a querer simplemente porque ya son un matrimonio. Ujú. Como si en esa firma, en ese momento, en ese espacio, entonces lo que estuvieras es comprando algo. Imagínate qué fuerte. Qué fuerte porque esa es la sensación. Estoy comprando algo y es mío. ¿No? Entonces siempre me va a querer, siempre me va a cuidar. Y esto lo veo mucho en los hombres que cuando de repente hay una separación y las mujeres dicen suficiente, el hombre dice, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Yo ¿Qué nunca, sí, pasó? escuché que te enojaste 25,000 veces, te vi deprimida, pero nunca pensé que esto se iba a terminar. Casi, casi, porque yo Ujú. te compré, ¿no? O las mujeres también en caso. Ujú. Entonces, qué importante romper esto que nos separa, que es comprender que nos tenemos que elegir cada día, para poder entonces ahora sí cuidar nuestra relación. ¿Y cómo me haces esto a mí? Y el otro no ve todo lo que dejó de hacer o lo que hizo de más, en donde la otra persona también se sintió invadida, se sintió exigida, se sintió abandonada, no tomada en cuenta, ¿no? Ay, no, Ani, este tema es para mucho. No sé si vamos a acabar hoy porque de verdad que está para darle tiempo. Fíjate, eh, el nacimiento de un hijo, algo que nos separa. Ujú. Ujú. Claro, es evidente y todos a veces romantizamos la idea de tener un hijo en el sentido de expectativas, ¿no? O sea, creo que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque romantizamos, yo recuerdo cuando estaba embarazada que decía, imagínate cuando tengamos aquí el bebé y estemos viendo una película, tranquilos, relajados en cama. Bueno, nunca pasó. Nunca me imaginé que yo iba a tener un pequeño que, bueno, intenso lo que le sigue y entonces nunca iba a poder, y yo iba a estar agotada, agotada como nunca en toda mi vida, ¿no? Recuerdo que cuando me decían duerme, yo me imaginaba como cuando uno
salía de repente en una noche y al otro día estaba cansado y listo. No me imaginé que iba a tener esa sensación todos los días durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, creo que romantizar eso nos hace de repente que el duelo sea muy fuerte. Ajá. Creo que como papás tenemos que estar bien conscientes de que nuestra atención se va a ir hacia el bebé, de que vamos a estar muy agotados y de que si no empezamos a lidiar con nuestras diferencias, ujú, a lidiar con cómo vivimos el estrés, a pedir ayuda, a darnos ayuda, entonces eso nos va a alejar en vez de unirnos. Porque también tiene este sentimiento de unión, de ya tenemos algo en común, pero también puede alejarnos porque tenemos visiones diferentes de cómo hacer las cosas, porque no le podemos poner límites a los de nuestro alrededor, porque no me engancho o sea, no tengo un buen apego, o sea, es todo un tema, ¿no? Y algo que vale la pena también analizar es en qué lugar pongo a ese hijo, ¿no? Porque estamos tú y yo aquí muy bien, muy emocionados por recibir ese hijo, pero de repente llega ese hijo y a mí me hiciste a un lado, me sacaste del cuarto, ¿no? O yo me salí del cuarto porque no soporto que el niño esté llorando toda la noche, no me deja dormir, Ujú, me ujú. voy al otro cuarto en vez de decir, a ver, vamos a hacer equipo. Este hijo es de los dos, ¿no? Entonces, a ver, dime qué necesitas, cómo te apoyo, cómo me conecto yo como varón desde un inicio también con ese hijo. Y no cómo le reflejo a ese hijo desde que llegó que me estorba, Y es ¿no? que no nos damos cuenta, ni como todos los mensajes que vamos dando, ¿no? O sea, como mujer, si me enfoco totalmente en mi hijo, también es decir, listo, ya, esto era lo que quería de ti, ¿no? Ujú. Entonces imagínate qué mensajes tan fuertes podemos llegar a proyectarles. Igual el hombre, si sigue su vida y no contempla nada y no te contempla, es como ni te agradezco por todo lo que estás haciendo, ¿no? Porque incluso pues tu cuerpo, todo, o sea, se rompe tu identidad. Ujú, se rompe tu identidad. Entonces, qué poco sabemos valorar lo sutil, valorar lo que no se ve tanto, ¿no? Entonces, yo creo que este es un tema muy importante que nos puede separar. Otro, Mira, Mariana, ujú, permíteme tantito porque esto ha causado muchos conflictos en muchas parejas, ¿no? Por ejemplo, ese niño llega a llenarte tanto tu mundo como madre que no te das cuenta cómo desplazas a tu pareja, e incluso cómo construyes ese vínculo con ese hijo, ¿no? Entonces, la forma como le hablas, es que es mi amor, tú me has hecho la mujer más realizada y no lo dudo, porque pues realmente la maternidad es algo muy bonito, pero claro, es tu amor, pero deja de ser tu amor tu pareja, porque antes le decías mi amor al otro y ahora ya tu amor es tu bebé, ¿no? ujú. Y ya no tienes tiempo para darle ese tiempo realmente a tu esposo, de compartir momentos juntos, de poder decir en qué momento, cómo me organizo para que cuando llegue mi esposo yo pueda tener tiempo para que estemos juntos, ¿no? Y es que, Ani, también la verdad es que yo creo que en el embarazo deberíamos trabajar 9 meses en un proyecto profundo emocional, en entender las cosas, porque yo he visto muchos hijos hombres que están en medio de la relación de la mamá y el papá, y muchas hijas mujeres que están en medio de la relación de la mamá. ¿Qué quiere decir? Si como yo, como mujer, yo me siento abandonada, no cuidada en mi relación, cuando llegue mi hijo, lógicamente me voy a volcar en el que me ve, en el que soy todo para él, en el que es lógico que me voy a volcar a él. A veces consciente y a veces inconscientemente. A veces conscientemente manipulo y estoy para que mi hijo ahí esté viéndome y a veces inconscientemente ahí lo tengo en medio. Igual si mi esposa es muy fría, tiende a no verme, pues en el momento que llega esa hija y me dice papá, eres el superhéroe, pues entonces en ese momento yo también la meto en medio de la relación, ¿no? Y esto yo creo que pasa muchísimo y estos hijos a veces se tienden a dar cuenta que ahí siguen en medio aunque son adultos, ¿no?
Y eso es Ujú. muy complejo porque al último tú te vuelves la víctima de tus padres en ese sentido por situaciones no resueltas. Entonces yo creo que en el embarazo, antes de tener al primer hijo, tienes 9 meses para poder trabajar esta situación y no meter a estos hijos en medio. O aceptas, ¿no? También aceptas las debilidades de la relación, pero no las intentas compensar metiendo a tus hijos en medio de la relación para que ellos pues te den todo lo que la otra persona no te da. Así es, Mariana. Fíjate, Mariana, otro punto que también llega a hacer gran ruido en la relación es ese rencor que vamos acumulando en el día a día, y más cuando las personas tienden a ser como muy orgullosas. De repente suben unos muros que se vuelven tan Sí. complicados, que obstruyen realmente la conexión en la relación, que aquí valdría la pena que analizáramos qué tan conectados realmente estamos como pareja y en qué momento perdimos esa conexión, ¿no? Entonces, tenemos que bajar esos muros para volver a construir esa conexión entre nosotros y, como dices tú, construir una nueva relación en donde podamos sentirnos cercanos. Ay, que esto viene, Ani, el rencor y la resignación, las dos cosas, son parte de la no aceptación de lo que vivimos. Ajá. O sea, si tú has vivido una infidelidad y estás sentada en el rencor o en la resignación, o sea, no has logrado dar ese paso de aceptación de la realidad, ajá, entonces Ujú. no estás, estás ahí atorada en el proceso. Ujú. Entonces, definitivamente, y defendiéndote, eh, con un dolor muy intenso, ujú, porque pues defenderte solo te va a llevar a pensar que estás con el enemigo, ¿no? Y yo lo que me he dado cuenta es que nos cuesta trabajo, Ani, ver la vulnerabilidad de la otra persona, ver qué fue lo que lo llevó a... ujú, y después darnos cuenta también que todos fallamos, ¿no? Que el que no se tomen ciertas decisiones tan importantes no significa que no se haya fallado en la relación. O sea, yo creo que se tiene que asumir esa, digo, hay situaciones a situaciones, pero yo creo que eso es algo importante. Yo creo que la soberbia, el sentir que yo no me equivoco en nada, que yo hago todo bien, o sea, es también una de las cosas que nos separa, porque entonces tú eres un humano y yo no. ¿No? Yo soy algo mucho más allá, yo un dios del Olimpo, que, porque yo no me equivoco, hago todo bien, soy la perfecta, ¿no? Entonces, creo que esto es una parte. Y vámonos porque ya estamos así como en las cosas que nos unen, ¿no? Para trabajar esto, ya me di cuenta que nos separa. La, em, yo creo que algo muy importante, Ani, es aprender a abrirnos. O sea, la honestidad y aprender a abrirnos. ¿Qué significa aprender a abrirnos? Es aprender a dejar de todos estos mecanismos de defensa y decidir. La vida es muy corta y hay que aprender a conectar, a vincularnos, a no siempre tener mucho miedo del dolor. O sea, yo creo que aceptar el dolor como parte de la vida, ¿ni? Es una cosa que nos va a permitir vincularnos, porque entonces voy a poder tener esta claridad de entender si el otro realmente está violentando, me está abusando de mí, o si él está lastimándome en su propia vulnerabilidad, ¿no? En su propia incapacidad. Por eso el reconocer es súper importante, porque si el otro reconoce, creo que esa sería la diferencia entre el abuso y la violencia y la incapacidad del otro, su sombra, ¿no? Este reconocimiento, esta lucha continua por ser mejor persona, creo que esto nos va a unir, ¿sabes? Como el decir, estoy en ese proceso, no es fácil para mí controlar mi enojo, o no es fácil para mí esto, creo que eso es algo importante. Sí, eso es muy importante, Mariana, y también es muy importante el ser amable, el ser atento, el estar pendiente del otro. Sí, muchas veces nos metemos tanto en nuestras preocupaciones y en nuestras cosas, y perdemos de vista que no vivimos solos. Ajá, que estamos viviendo ya en una relación de pareja o estamos ya formando una familia, que tenemos que estar pendientes de cada uno de los miembros de la familia, y que hay que saber qué es lo que le está sucediendo, preguntarle, oye, últimamente te veo muy preocupado, te he notado muy estresado,
Cuéntame qué es lo que está pasando en tu vida, ¿no? Yo estoy aquí para que tengas esa confianza y poder ir construyendo la confianza, porque a veces uno quiere que exista confianza, pero no la hemos construido, ¿no? Entonces, qué importante es estar pendiente del otro, ¿no? Y yo también diría dos cosas. Uno es el manejo del estrés de cada uno, la manera en que tú manejas el estrés. O sea, sí, ¿qué nos une? Poder manejar bien nuestro estrés. Ujú. O sea, Ujú. yo creo que eso es algo básico. Si tú sabes manejar tu estrés, poder con la presión, no explotar, no aventársela, no vomitar encima de los demás, porque creo que esa es una de las cosas que más duele, ¿no? Cuando me viene este tsunami y yo no hice nada ni siquiera para que me viniera, solo es estrés, ¿no? Y se calma el estrés y listo, ya no pasó nada, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte de, creo que todos como pareja tenemos que aprender a vivir este estrés, esta presión y darnos cuenta que podemos cambiar para no estarla sintiendo y no que no destruya nuestro alrededor. Y número dos, también el aprender, o sea, el preguntar, ¿eres feliz? Ujú. Con lo que hayan y como sea. Si tú no disfrutas la vida y eres feliz, entonces todavía hay mucho trabajo que hacer en ti antes de pensar en el otro. Todavía hay mucho trabajo que hacer en ti antes de pensar en el otro, porque realmente cuando podemos asumir nuestra realidad, cuando podemos disfrutar lo que tenemos, cuando podemos aceptar el dolor y la incomodidad y todo lo que representa la vida, entonces ahora sí, muy fácilmente, Ani, vamos a poder poner límites. Vamos a poder decir, ¿sabes qué? Y he tenido personas que lo hacen, ¿no? Em, Aunque pueda sentir todos estos sentimientos por ti, ¿no? Tú en este momento necesito ponerte este límite, porque no estás de la misma manera encontrando tu felicidad, estás deprimido y no haces nada para solucionarlo, estás en una adicción y no haces nada para solucionarlo, entonces el límite es más claro. En cambio, si yo no soy feliz, entonces todo es tu culpa porque yo no soy feliz. Y entonces ahí me voy a quedar en la pelea permanente, ¿no? Entonces, qué importante es darnos cuenta de eso. Que siempre esta pregunta de ¿qué necesito? ¿Qué puedo darme? Estoy muy estresado. Ok, ¿qué necesito? Ah, necesito desde, ¿sabes? Como un masaje, un tiempo, unas respiraciones, platicar con alguien, salir con un amigo. ¿Qué necesito? ¿No? Y aquí nos dicen, tengo que de muchos, de esta parte de los hijos pequeños, cómo es, y las mujeres también tenemos que hacerlo. ¿Qué necesito? A veces nos volcamos en nuestros hijos y nuestros hijos aprenden a eso, a que vivimos para ellos. Ujú. Y no se dan cuenta que su mamá también es una mujer y también tiene que tener sus espacios con otras personas, con otros adultos, o sea, me acuerdo mucho de esta parte que dicen las mamás de llevo días que no hablo con un adulto. Ujú. Entonces, qué importante es como mamá equilibrar, Ani. Si las cosas tienen que esperar, si hoy va a haber sándwiches, pues hoy va a haber sándwiches. Ajá, no pasa nada. Ujú. Pero buscar una vida equilibrada entre las presiones del día a día y decir, ¿cómo me facilito la vida? ¿Cómo me facilito la vida? Esta parte también de ser madre y hacer todo, ¿no? Entonces, como soy la madre, tengo que hacer todo por ellos. Creo que es un error terrible en el que no aceptamos la ayuda de nuestros propios hijos, de lo que ellos ya pueden hacer y no les damos esa independencia y esa autonomía que a nosotros nos va a ayudar también a liberarnos de un poquito de esta carga mental que a veces puede ser agobiante, ¿no? Entonces yo creo que algo que nos une es entender en qué momento estamos como pareja y hablarlo. O sea, ¿sabes? Si estamos en este momento de, ¿sabes qué? Ahorita es como cuando vas a trabajar el control de esfínteres con tus hijos que dices, este fin de semana no vamos a salir y va a ser nada más, y vamos a aceptar que este pequeñito que tenga sus accidentes y no vamos a enojarnos y así nos tenemos que preparar como pareja. O, ¿sabes qué? Estamos en un momento donde nuestros padres están grandes y enfermos y entonces lo que vamos a hacer es cómo te apoyo, qué necesitas, cómo le hacemos, ¿no? Entender que nada es permanente, Ani, nada es permanente, todo va a pasar y va a cambiar. Entonces, ¿cómo puedo disfrutar de esto? Si mis padres están grandes y estoy viviendo, ¿cómo puedo disfrutar de esto? Esto se va a acabar. Ujú. Creo que esta es una parte importante que nos va a ayudar a conectar, a unirnos. Y algo que también nos ayuda a unirnos es tomar en cuenta al otro y aceptarlo, ¿no? Porque
Muchas veces nos casamos con esa idea de que pues esto no me gusta y cuando nos casemos yo lo voy a cambiar, ¿no? Ujú, Entonces no te das cuenta que primero tú te tienes que conocer a ti mismo y aceptarte a ti mismo, porque muchas veces estás proyectando ese enojo, esa molestia de varias cosas que a ti mismo no te gustan, ¿no? ujú, Y entonces pues acaba pagando los platos rotos los demás, ujú. ¿no? Entonces, ¿qué tanto aceptas a tu pareja y qué tanto vives reclamando todo eso que no te gusta de esa persona en lugar de darte cuenta que si las cosas no te están funcionando y si quieres que las cosas cambien, pues cambia tú primero. Empieza por ti mismo, Claro. ¿no? No estés queriendo que el otro cambie. Empieza por ti y en el momento en que tú hagas cambios, eso se va a notar en tu ambiente y se va a hacer una relación, en que los dos van a disfrutar cada momento del día, ¿no? Fíjate, Ani, aquí nos preguntan algo muy interesante. Dice, hay un silogismo que dice Dios es el bien supremo, luego entonces hago lo que quiere Dios, aceptar el bien y rechazar el mal. ¿Esto es correcto para llevar la vida en la familia? ¿No? Yo creo que algo muy importante es que de repente cuando nos vamos a esta parte dicotómica como el bien y el mal, entonces yo preguntaría, ¿los seres humanos somos bien o somos mal? Ujú. Y entonces nos damos cuenta que los seres humanos somos humanidad, ¿no? ¿En qué sentido? En esta parte de también dicotómica de luz y sombra, o sea, tenemos emociones gratas y tenemos emociones incómodas. Ujú. Y creo que algo muy importante es que este silogismo no deje de ver eso, porque de repente entonces nos vamos hacia el perfeccionismo, hacia todo lo que nos parece como seres humanos bien, ¿no? Y podemos caer en la rigidez. Entonces, yo creo que la compasión, justo una de las emociones que se me hacen más divinas, ¿no? En ese sentido, la compasión ve la vulnerabilidad y la vulnerabilidad es humanidad. Ajá. Entonces, creo que algo muy importante es comprender, pues, la obra de Dios, que es el ser humano, ajá, en el sentido de poder cada quien hacerse cargo de su felicidad, que eso es lo más importante, ¿no? En el sentido, si yo tengo espiritualidad, pues eso voy a compartir con los de mi alrededor. Ni siquiera nombrándolo, sino los demás van a ver en mí cómo haces para estar tan feliz, cómo le haces para pasar por esta situación tan difícil y poder enfrentarla de esa manera, cómo, o sea, ellos, la gente de alrededor se va a preguntar. Ujú. Y creo que sin querer en esta inercia empiezas a generalmente hacer el bien. Ajá, porque tienes compasión, porque tienes empatía, porque comprendes a tus hijos, porque no ves tu adolescente simplemente como algo ahí que se transforma, un transformer, ¿no? Sino empiezas a comprender esa humanidad, entiendo que él es difícil, entiendo la situación que está pasando, igual a mi pareja, y creo que eso va transformando a eso. Yo creo que mientras más conscientes, o sea, el objetivo de la conciencia es cada vez ver, tener una visión distinta de la situación, menos egocéntrica, ajá, y mucho más 360, mucho más entiendo lo que pasa dentro de mí y entiendo lo que pasa fuera de mí y cómo esto se conecta, ¿no? Cómo esto se vuelve un sistema. Entonces, creo que algo muy importante, yo lo diría más como cuál es algo correcto para llevar la vida en familia es primero date cuenta que cuál es tu filosofía de vida, ¿no? Y cómo vives tú y así vas a llevar tu vida en familia sin quererlo. Ujú. O sea, si para mí lo más importante es el éxito, pues voy a tener a mi hijo en 25 clases de 25 idiomas. Ujú. Pero si para mí lo más importante es la compasión, pues voy a trabajar desde el animalito, la plantita, desde todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que ese es nuestro reto como seres humanos, ¿sabes? Como equilibrar entre aceptar la vulnerabilidad del otro, porque entonces si pienso que yo estoy bien, me cuesta trabajo aceptar la vulnerabilidad del otro, ¿no? Y verla como, no, el otro nunca va a ser perfecto, eso es imposible. Ujú. Y es como yo les digo a los papás de adolescentes, ¿en qué le vas a permitir a tu hijo equivocarse? Porque de que se va a equivocar, se va a equivocar. Y hay que ver en qué vamos a decidir permitir que se equivoquen y que aprendan, ¿no? Así es, Mariana. Fíjate, algo que también es muy importante tomar en cuenta y analizar si lo estamos viviendo es
algo que nos une es trabajar juntos, en equipo, de forma incondicional, en donde realmente estamos uno y otro tomados de la mano para sumar, ajá, para que eso realmente se lo podamos transmitir a nuestros hijos y se den cuenta que papá y mamá siempre están apoyándose mutuamente, siempre están viendo el uno por el otro, siempre están de esa forma incondicional de dime, ¿en qué te puedo ayudar? Ajá, si quieres, yo con mucho gusto, voy y pago eso que ahorita te está complicando, aunque tú siempre lo hagas, ¿no? Entonces, qué importante es ese trabajo en equipo y ese trabajo en equipo nos ayuda a tenernos siempre presente el uno en el otro, ¿no? Y esta parte de la conciencia de qué nos une y qué nos separa. Ujú. En este momento piensa que el día de hoy te unió a tu pareja y que te separó. Que tal vez te separó, que nos levantamos tarde y entonces corrimos y entonces estábamos un poco irritables. Tal vez te unió que te despertaste un poco más temprano y desayunaste o le preparaste algo de comer. O sea, pregúntate esto y vas a empezar a desarrollar un nivel de conciencia mucho más amplio. Pues se nos va el programa. Muchas gracias a Sergio Sotelo y a todas las personas que se comunicaron, a Cristina, a César García. Cristina nos pregunta qué ayuda a bajar el cansancio mental. Definitivamente la naturaleza, hay formas de segregar serotonina, la calma. La calma, este sistema de regulación de la calma hay que equilibrarlo para no llenarnos esa carga mental y explotar. Entonces, bueno, vamos a hablar después cómo trabajar esta parte de la calma para poderlo. Muchas gracias, Ani, muchas gracias a todas las personas que se unieron en la transmisión, muchas gracias también a quienes nos escuchan en Parral, Chihuahua, a través de Radio Familia. Muchas gracias, les pedimos que entren al Facebook de Esperare, del arte de ser padres, y le den like y estemos en contacto y en comunicación, que el próximo año se viene una sorpresa, que estoy muy emocionada y que ya les platicaré, que vamos a poder vernos, conocernos y también trabajar mucho en darle voz a todos estos niños que necesitan, a todos estos niños y a los niños que fuimos y que seguimos callados en esto que impacta a todas las infancias. Muchas gracias, Ani, por estar con nosotros. Gracias, Mariana, gracias a todos por escucharnos. Les deseamos un muy buen inicio de semana y seguimos en contacto nuestra próxima semana. Exactamente, muchas gracias a todos. También ya es tiempo de descansar, es tiempo de conectar más con nuestra familia en este tiempo y los invitamos a eso, a que tomen este tiempo para estar presentes con las personas. Ajá. Ese para mí es el regalo de la Navidad, la presencia, el guardar esos recuerdos que quedarán ahí para siempre y que nos darán ese confort que a veces necesitaremos en ciertos momentos. Entonces guarda la sonrisa de tu hijo, guarda el abrazo de tu familiar, guarda de tus padres, de tus amigos y hazles saber, exprésales lo importantes que son para ti en este tiempo de frío donde necesitamos este calor humano que nos hace poder seguir. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual.